Muy buenas noches a todos. Después del aguacerazo se hizo el trafical, pero gracias a Dios llegamos con bien. Espero que ninguno se haya quedado en el camino de los que pretendían llegar. Hoy vamos a acabar el capítulo 7, por fin, para poder avanzar en la narrativa. El capítulo 8 habla de la consagración de los sacerdotes, pero hoy vamos a enfocarnos en la última parte de las leyes para los sacerdotes. Y esta última parte del capítulo habla sobre la porción que corresponde a los sacerdotes. Vamos a leer en Levítico capítulo 7, versículo 28 al 30. Dice: el Señor le ordenó a Moisés que les dijera a los israelitas: el que ofrezca al Señor un sacrificio de comunión deberá presentar al Señor parte de ese sacrificio y presentarle también una ofrenda por fuego. Llevará la grasa y el pecho y mecerá ante el Señor el pecho de la víctima como ofrenda mecida. Bueno, cuando dice el Señor le ordenó a Moisés, ya sabemos que eso se refiere que es otro momento del tiempo, ¿verdad? Así que todas las leyes para los sacerdotes han sido en distintos momentos del tiempo. Luego dice que les dijera a los israelitas: el que ofrezca al Señor un sacrificio de comunión, ya sabíamos que había tres tipos, ¿verdad? Acción de gracias, un voto o ofrenda voluntaria. Entonces, en cualquiera de estos tres casos, deberá presentarle al Señor parte de ese sacrificio. ¿Cómo que parte? Porque sabemos que en el sacrificio de comunión, el que lo ofrecía se quedaba con una parte y tenía que compartirlo con los pobres y con su familia y con los esclavos, y todos tenían que gozarse, ¿verdad? Entonces, parte del sacrificio, la que le corresponde al Señor, ya habíamos visto que era la grasa, ¿verdad? Con lo que estaba en el hígado y los riñones y todo eso, pero hoy se nos explica que también el pecho se tenía que ofrecer, y el muslo también era ofrecido a Dios, el muslo derecho. Versículo 30 dice: y presentarle también una ofrenda por fuego. Llevará la grasa y el pecho y mecerá ante el Señor el pecho de la víctima como ofrenda mecida. Aquí no está mencionado todavía el muslo derecho, pero lo va a mencionar un poco más adelante. Entonces, cuando la Reina Valera 60 dice: y presentarle también una ofrenda por fuego, dices, ¿cómo? Le llevas el sacrificio y aparte le presentas una ofrenda por fuego, como si fuesen dos, ¿verdad? Pero no, en este caso la NBI está traduciendo incorrectamente. La Reina Valera 60 dice: sus manos traerán las ofrendas que se han de quemar ante Jehová. No habla de presentarle también una ofrenda por fuego. Esas palabras no están en el original. Presentarle también una ofrenda por fuego no están en el original. Lo que dice el original es: sus manos traerán las ofrendas que se han de quemar ante Jehová. Es una petición específica de la parte que corresponde a Dios, tiene que ser llevada por las manos de quien ofrece el sacrificio. El comentario de Jamieson Fausset Brown dice: para mostrar que el sacrificio era voluntario, se requería que el oferente lo trajera con sus propias manos al sacerdote. Entonces es una petición específica, con tus propias manos lo tienes que llevar. Luego el comentario de Helicos nos dice lo que se hacía en los tiempos de Cristo. Dice: el oferente mataba el sacrificio y el sacerdote rociaba la sangre. Luego la víctima era desollada y el sacerdote oficiante sacaba las entrañas, cortaba la carne en pedazos y separaba el pecho y el hombro derecho. Después ponía la grasa primero en las manos del dueño, luego el pecho, luego el hombro encima de él, los dos riñones, la capa del hígado sobre ellos y el pan encima de todo. Luego el sacerdote ponía su mano debajo de las manos del oferente y mecía la ofrenda delante del Señor. Luego el sacerdote salaba las entrañas y las quemaba sobre el altar. Entonces, eso se hacía en los tiempos de Jesús. Yo no veo cómo se concluyó que el sacerdote tenía que poner las manos debajo de las del oferente, ¿verdad? Pero eso es lo que hacían en los tiempos de Jesús. Entonces, el que le ofrecía mataba el animal y luego se encargaba, el sacerdote recogía la sangre, la rociaba y luego se encargaba de preparar todo lo demás, separar las piezas, iba poniendo todo en las manos del oferente en un orden específico. Y luego acuérdense que, no sé si se acuerdan que lo vimos, que era esto de mecer la ofrenda, que literalmente se traducía como agitar de un lado a otro, y nadie sabe con exactitud cómo se debería de agitar. Hay muchas opciones, podría ser de adelante hacia atrás, de lado a lado, de arriba a abajo, en círculos, nadie sabe exactamente qué se hacía, pero se tenía que agitar. Entonces imagínate la imagen, ¿verdad? Tú vas a ofrecerlo
el sacerdote destaza todo el animal, lo prepara y te lo pone todo en las manos. Él pone las manos debajo de la suya, o sea, los dos están deteniendo la ofrenda, ¿verdad? Y tenían que mecerlo, arriba, abajo, como sea. Eso es lo que Dios estaba especificando. Tenía que hacerlo el propio oferente y nadie más. Y luego nos da un poco más de información. Dice, si dos personas, sigue siendo el comentario de Elicots de lo que se hacía en los tiempos de Jesús. Si dos personas traían una ofrenda de paz en sociedad, una de ellas mecía la ofrenda por ambas. Y si lo traía una mujer, el sacerdote mecía la ofrenda solo, ya que a las mujeres no se les permitía mecer la ofrenda, excepto en el caso de ofrenda de celos y de un nazareo. La ofrenda de celos es cuando el marido sospechaba de infidelidad de su mujer y llevaba a la mujer a que se tomara las aguas amargas, ¿verdad? Que se profería una maldición sobre ella si es que había adulterado, se tenía que tomar las aguas y se le amargaban el vientre. Dios había mostrado que la mujer era culpable. Si no, no le pasaba nada y tenía que llevar una ofrenda. En el caso del nazareo, cuando hacías un voto, al terminar tu voto tenías que ofrecer un sacrificio, y ese sacrificio, si tú eras mujer, también podías mecerlo. ¿Por qué no podía mecer este sacrificio? No está especificado. No encontré ninguna referencia bíblica tampoco. Fue algo que ellos hicieron porque así consideraron entonces en los tiempos de Jesús. Ahora imagínate, ¿cómo era esto de que llevaras el animalito? ¿Cuántas personas llevaban su ofrenda? ¿Cómo se organizaban? Encontré una imagen que no sé si sea real, pero se supone que es del tiempos del segundo templo. ¿La ponen, por favor? Donde ilustra cómo es que se presentaban las distintas personas y cómo es que los sacerdotes oficiaban esto. Cómo se organizaban. Fíjate que están en una fila. Todos los que están abajo tienen al animal que va a ser sacrificado y hay un montón de sacerdotes en paralelo, ¿verdad? Todos trabajando al mismo tiempo atendiendo a las personas. Y si te fijas, tienen ahí una vasijita donde se va a poner la sangre. Del lado izquierdo tienes a un sacerdote ya poniendo la charolita abajo del cuello de la oveja para recabar toda la sangre. Y del lado izquierdo apenas van a matar al animalito y ya está acercando la vasijita. Pero me gustó esta imagen porque me da así como que un buen panorama de cómo se organizaban, ¿verdad? Cómo estaban todos acomodados para darle servicio a tanta gente. ¿Cuánto tiempo trabajaban los sacerdotes haciendo eso? ¿Cuánta parte del día dedicaban a atender a las personas de esta manera? Seguramente era de tiempo completo, ¿verdad? O sea, todo el tiempo que estaban oficiando estarían atendiendo a las personas. Luego vamos a Levítico 7, 31 al 33. Continúa, dice: el sacerdote quemará la grasa en el altar, pero el pecho será para Aarón y sus hijos. Al sacerdote se le dará como contribución el muslo derecho del sacrificio de comunión. El muslo derecho será la porción del sacerdote a quien le toque ofrecer la sangre y la grasa del sacrificio. Entonces fíjate, dice que el pecho es para Aarón y sus hijos. Todos los levitas, ¿verdad? Bueno, todos los descendientes de Aarón son de la tribu de Leví. Y el muslo derecho en particular para el que ofrece el sacrificio. Dice el comentario Jamieson Fawcett Brown: el pecho, que había sido mecido de un lado a otro de manera solemne como dedicado a Dios, fue entregado a los sacerdotes y estaba asignado al uso de su orden en general. Pero el hombro derecho o el muslo derecho era el privilegio del sacerdote oficiante. Pero según entiendo, el pecho se repartía entre todos, pero el muslo le correspondía al que lo hizo. Versículo 34. Dice: porque de los sacrificios de comunión que ofrecen los israelitas, yo he tomado el pecho mecido y el muslo para dárselos como contribución al sacerdote Aarón y a sus hijos. Este será un estatuto perpetuo entre los israelitas. Entonces tú se lo presentas a Dios, pero Dios dice: de lo que me presentas a mí, yo le doy al sacerdote el pecho para todos y el muslo para el que estuvo oficiando en ese sacrificio en particular. Entonces es de Dios, pero Dios se lo da a los que le sirven. No se lo llevas a los sacerdotes. Ese es fíjate el orden correcto, ¿verdad? No estás llevándole el pecho y el muslo a los sacerdotes. Se lo llevas a Dios
y es Dios de lo que es suyo quien decide dárselo a los sacerdotes. Ese orden es muy importante, ¿verdad? Porque no tienes un compromiso con el sacerdote, el compromiso lo tenías para con Dios, y es Dios quien decide bendecir a los sacerdotes. Dice, este será un estatuto perpetuo entre los israelitas. Ya hemos hablado de esto, de lo perpetuo, ¿verdad? Que no es para siempre y siempre, sin importar si estás en la ley de Moisés o si el pacto sigue vigente, sino que habla dentro de los términos del pacto. Dice el comentario de Licos, es decir, el estatuto de que estas dos partes de la ofrenda de comunión o el sacrificio de comunión deben ser entregados a Aarón y a sus descendientes que pueden oficiar en ese sacrificio, es obligatorio para los israelitas mientras dure el sacerdocio. Mientras dure el sacerdocio. El sacerdocio dura mientras esté vigente la ley de Moisés. Terminándose el pacto condicionado, se acaba el sacerdocio, se acaba esta ordenanza. Aunque dice que es perpetua, está en el contexto de que forma parte del pacto en la ley de Moisés. Dice el comentario Benson, una ordenanza que continuará mientras permanezca la ley del sacrificio. Entonces aguas con los judaizantes que quieren decirle a la gente que como dice que es perpetuo, lo tienes que seguir haciendo. No tiene ningún sentido. Eso aplicó para los israelitas y cuando se acabó el pacto, se acabó el sacerdocio y se acabó todo esto. Luego Levítico 7, 35 al 36. De las ofrendas presentadas por fuego al Señor, esa es la porción consagrada para Aarón y sus hijos desde el día en que Moisés se los presentó al Señor como sacerdotes. El día en que fueron ungidos, el Señor ordenó a los israelitas darles esa porción. Es un estatuto perpetuo para sus descendientes. De nuevo, el estatuto perpetuo que ya lo explicamos, pero aquí nos deja ver que esto entró en vigor hasta que entraron en función los sacerdotes, ¿verdad? Estas leyes para los sacerdotes son previos al inicio de funciones de los sacerdotes. El próximo capítulo, la próxima semana, si Dios quiere, empezaremos a ver proceso de unción, cuando fueron ungidos. A partir de que son ungidos, obtienen el derecho de recibir el muslo derecho y el pecho, como contribución de Dios para ellos. Dice el comentario Benson, es decir, su porción como consecuencia de su unción al oficio de sacerdotes que Dios les designó en ese día y por lo tanto se les dará en las edades posteriores. Dios misericordiosamente provee a los que se entregan enteramente a su servicio en las cosas sagradas. Es Dios quien provee para los que le sirven y que se dedican de lleno a su servicio. No es la gente, ¿verdad? No es la gente la que provee. ¿Por qué? Porque la gente no le lleva a los sacerdotes. La gente le lleva a Dios y Dios le da a los sacerdotes. El sustento que obtienen los sacerdotes no viene de la gente, viene de Dios. Claro que la gente lo llevó, ¿verdad? Pero la gente se lo llevó a Dios. Eso hay que dejarlo muy claro. No son las personas las que sostienen a los sacerdotes. Es Dios quien sostiene a los sacerdotes por medio de lo que la gente le lleva a Él. Por último, Levítico 7, 37 al 38. Dice, esta es la ley respecto a los holocaustos, las ofrendas de cereales, los sacrificios expiatorios, los sacrificios por la culpa, los sacrificios de ordenación y los sacrificios de comunión. El Señor se las dio a Moisés en el monte Sinaí el día en que mandó a los israelitas presentarle ofrendas en el desierto de Sinaí. Y eso es como una especie de resumen de clausura, ¿verdad? Está resumiendo, todo esto es lo que vimos. Este es el fin de las leyes para los sacerdotes. Está a punto de cambiar de tema. Y se acaba el capítulo. Ahora la pregunta es, ¿algo de eso aplica para nosotros? ¿Algo de eso aplica para la iglesia? ¿Qué podemos aprender de eso como para aplicarlo en la vida cristiana actual? Dirías, bueno, los sacrificios no, ¿verdad? Y acabo de decirles, aguas con los judaizantes, que quieren decir o que pretenden enseñar que como son estatutos perpetuos los tienes que seguir haciendo hoy en día. No, pero ¿habrá algo de esta última porción que leímos del capítulo 7 que sea aplicable para la iglesia? La respuesta es sí, pero no directamente de la ley de Moisés. Mira, vamos a las palabras del apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 9, versículo 13 y 14. 1 Corintios 9, 13 y 14 dice, ¿no saben que los que sirven en el templo reciben su alimento del templo
y que los que atienden el altar participan de lo que se ofrece en el altar, así también el Señor ha ordenado que quienes predican el Evangelio vivan de este ministerio. Pablo está hablando específicamente de lo que acabamos de leer, ¿verdad? Los que atienden al altar, los que están ahí oficiando los sacrificios, participan de lo que se ofrece en el altar, el pecho y el muslo derecho. Así también, así como ahí, así también en la iglesia, el Señor ha ordenado que quienes predican el Evangelio vivan de este ministerio. Ahora, cuando dice el Señor, está hablando específicamente de Cristo. ¿Cuándo ordenó Jesús esto? Vamos a Lucas capítulo 10, versículo 3 al 7. Fíjate cómo Pablo habla de lo que Dios instituyó para los sacerdotes, lo que le corresponde de los sacrificios, y dice, así también lo ordenó el Señor. Lucas 10, 3 al 7. Palabras de Jesús: vayan ustedes, miren que los envío como corderos en medio de lobos. No lleven monedero, ni bolsa, ni sandalias, ni se detengan a saludar a nadie por el camino. Cuando entren en una casa, digan primero, paz a esta casa. Si hay allí alguien digno de paz, gozará de ella, y si no, la bendición no se cumplirá. Quédense en esa casa y coman y beban de lo que ellos tengan, porque el trabajador tiene derecho a su sueldo. No anden de casa en casa. El trabajador tiene derecho a su sueldo. ¿Y cuál es su sueldo en esta situación particular? Coman y beban de lo que ellos tengan. Y Pablo dice, así como en los sacerdotes que oficiaban en el altar tenían derecho a participar de lo que se ofrece en el altar, así también los que predican el Evangelio vivan de ese ministerio. El Señor lo ha ordenado. Y toma específicamente el versículo 7. El trabajador tiene derecho a su sueldo. Y este es un excelente ejemplo de cómo vemos que en el Antiguo Testamento el carácter de Dios sigue estando vigente en el Nuevo Testamento porque Dios no cambia. Sin embargo, no obedecemos la ley de Moisés, no ofrecemos los sacrificios, no llevamos el muslo ni nada. Pero al igual que los sacerdotes se dedicaban a servir a Dios en el templo, los que se dedican a predicar el Evangelio sirven a Dios predicando el Evangelio. Y se aplica el mismo principio. Lo que le das a Dios, en la ley de Moisés, dice Dios, yo se los doy a los que me sirven de tiempo completo como los levitas. Y los que se dedican a predicar el Evangelio que le están sirviendo a Dios, es el mismo principio. Es Dios quien les da su sueldo. Pero fíjate bien, el trabajador tiene derecho a su sueldo, no está diciendo que es la obligación de las personas sostener al trabajador, sino que es Dios quien va a proveer o va a proveer el salario a los que trabajan para Él. Y ese enfoque es muy importante, ¿verdad? Porque se olvida de ambos bandos. En árbol plantado nadie recibe salarios ni nada por el estilo, pero sabemos que es algo muy común. Aunque no, hay quienes ni siquiera... No quiero decirlo feo, pero se va a ir feo como quiera. Ni le sirven a Dios, aunque son pastores, hacen lo que les pega su gana. No enseñan la Escritura, enseñan lo que mejor les parece. Pero reclaman su sueldo de pastor porque él tiene derecho. Y le reclaman a la gente si no le dan, ¿verdad? Y cuando se acercan las vacaciones de Semana Santa, dicen, oye, pues los pastores también quieren vacaciones. Es su obligación que ellos también se tomen un descanso y los presionan para que den. Y si a los pastores se les atora ahí un poco la situación y necesitan un aumento de sueldo, presionan a la gente para que les den ese aumento de sueldo. Y ahí ya se quebrantó una regla específica. No son las personas las que sostienen a los pastores, es Dios quien sostiene a los pastores. Si cometen el error de querer presionar a la gente para recibir, se están brincando a la parte principal. Es Dios quien te da tu salario. Por supuesto que es parte de lo que se ofrenda, pero tú no puedes presionar a la gente para que ofrenden, para que tengas tu salario. Tu problema salarial tendrías que administrarlo de dos formas. O te administras mejor para vivir con lo que te dan, o te arreglas con Dios, Señor, ayúdame, dame más. Pero bajo ninguna circunstancia puedes trasladar eso a las personas y decirles, ustedes deben darme
porque yo tengo el derecho. No, nosotros no tenemos compromiso con ningún ser humano de darle nada, pero tenemos el compromiso con Dios para que su obra siga funcionando, ¿verdad? Así que si las ofrendas en todo el Nuevo Testamento está claro que son voluntarias, ningún hombre que se jacte de servirle a Dios puede demandarle a la gente que le provean para su salario, porque no son las personas las que proveen para los pastores. Y al revés, las personas tienen que estar muy conscientes que cuando ofrendan, están ofrendando para Dios, y que es Dios quien decide que se le dé sueldo a sus servidores con lo que trajeron para Él. Porque luego las personas también se van al otro extremo y dicen, ¿y por qué yo voy a mantener a ese pastor? Porque tú no lo estás manteniendo. Tú tienes un compromiso de que la obra de Dios siga funcionando, ¿verdad? Que siga operando, y se necesita dinero. Y si hay personas que están dedicadas de tiempo completo, tienen derecho a ser sostenidas, pero no que tú las sostengas, sino que de lo que se recauda se designe una parte para el sueldo de esos hombres. Entonces fíjate la conexión que hace Pablo. Así como los que participan o los que servían en el altar, así también ahora los que le sirven a Dios tienen derecho. Luego vamos a 1 Timoteo 5, 17 al 18, donde Pablo hace una referencia todavía más explícita a las palabras de Jesús y también a la ley de Moisés. 1 Timoteo 5, 17 al 18. Los ancianos que dirigen bien los asuntos de la iglesia son dignos de doble honor, especialmente los que dedican sus esfuerzos a la predicación y a la enseñanza. Pues la Escritura dice, no le pongas bozal al buey mientras esté trillando, y el trabajador merece que se le pague su salario. Aquí hay dos cosas interesantes. Número uno, no está citando ahora a los sacerdotes que ofician en el altar. Está citando algo de Deuteronomio. No le pongas bozal al buey mientras está trillando. Mientras están recogiendo las espigas y va el buey cargando todo lo que se está juntando, le ponían bozal para que no se comiera de lo que hay ahí. No hagas eso. Déjalo que coma. Está trabajando para ti, mientras está ahí, déjalo que coma. Entonces Pablo se va a un extremo. Si a los bueyes Dios ordenaba que no le pongas bozal, sino que coma de lo que hay ahí, cuánto más a los que sirven para él. Pero luego dice, el trabajador merece que se le pague su salario, y esas son las palabras de Jesús, aunque parafraseadas, ¿verdad? El trabajador es digno de su salario. Pero menciona las dos cosas como escritura. Dice, pues la escritura dice, no le pongas bozal al buey mientras está trillando, y el trabajador merece que se le pague su salario. Cuando habla escritura, primero en el caso del buey, está hablando de Deuteronomio. Pero cuando habla de las palabras de Jesús, que el trabajador merece que se le pague su salario, ¿de cuál escritura es? De Lucas. Entonces Pablo, para cuando escribió esto, tenía en claro que el Evangelio de Lucas estaba al mismo nivel que Deuteronomio. Era considerado palabra de Dios. Lo que nos ayuda a entender que se consideró desde los primeros tiempos el Evangelio de Lucas como inspirado por Dios, que lo pone al mismo nivel de la Escritura que Deuteronomio. Pero nuevamente hace la conexión, se refleja el mismo carácter de Dios, así como en el Antiguo Testamento, así en el Nuevo Testamento. Dios sigue siendo el mismo. Los que se dedicaban a servirle de tiempo completo en la ley de Moisés, la misma intención, la misma bendición pasa a los que están sirviendo ahora bajo el pacto de la gracia. El principio es exactamente el mismo y tenemos que entender el orden correcto en el que se menciona. Tú le llevas a Dios y es Dios quien decide darle a sus servidores. No es directo. Luego, ahí se especificaba que incluso algunos, mira, de aquí viene el concepto de un sueldo. También lo quiero aclarar porque hay pastores, me tocó conocerlos, que dicen, todo lo que se junta es mío. Y de lo que es mío yo designo que se gasta para la congregación. Entonces este pastor decía, todo es mío y voy a pagar la luz del local y voy a pagarle el agua y voy a pagar los servicios. Pero nada más, porque yo tengo planes con este dinero. Dice, oye, ¿de dónde sacaste la idea de que todo lo que se junta es tuyo? Pues de ninguna parte de la Biblia. De hecho, lo que entendemos, sobre todo por lo que Pablo le dice a Timoteo, es que había un salario específico. Así como Jesús dijo, el trabajador merece su salario, y luego Pablo lo afirma en Corintios,
Cuando dice aquí, en el versículo 17, los ancianos que dirigen bien los asuntos de la iglesia son dignos de doble honor, la palabra honor aquí también se traducía como dinero. Al momento en que habla de doble, está hablando de doble sueldo. Entonces a los ancianos que se dedicaban de tiempo completo se les daba una paga. Pero dice, a los que dirigen bien los asuntos, especialmente los que dedican sus esfuerzos a la predicación y a la enseñanza, a esos que se les pague doble. Entonces, había un límite, ¿verdad? Un sueldo, de manera que podemos hablar de doble. No que todo lo que cae en la iglesia es tuyo. Eso no tiene ningún sentido. Y es lo que la mayoría de los pastores hacen. Tiene que haber un sueldo. Y a los que se dedican dedican sus esfuerzos a la predicación y a la enseñanza, doble. Yo una vez estuve investigando en distintas opiniones de distintos pastores, porque el doble a los que se dedican a la predicación y a la enseñanza. Pues la Biblia no lo especifica, pero entre distintas opiniones será porque dentro de las actividades de la congregación, lo que más, digamos, lleva a la congregación a la santidad, a conocer de Dios, a prepararse para servir, para amar a su prójimo, tiene que ver con los esfuerzos de la predicación y de la enseñanza. Entonces era como una manera de resaltar el privilegio que Dios le otorga a quien hace eso. Pero bueno, luego vamos a Gálatas 6:6. El que recibe instrucción en la palabra de Dios comparta todo lo bueno con quien le enseña. Y aquí está hablando no de un sueldo, ¿verdad? Sino de que comparte lo bueno que tengas. Lo que sea, pero compártelo. ¿Por qué? Porque está siendo instruido por alguien que se dedica a eso. Entonces el principio está vigente. No la ley de Moisés, pero el principio está vigente. Nosotros entonces tenemos, por así decir, una responsabilidad con Dios de estar ofrendando para que su obra se mantenga en funcionamiento y para que en los lugares donde hay personas dedicadas de lleno al servicio a Dios tengan un sustento, pero tú no eres quien provee sustento. Tú tienes un compromiso para llevarle a Dios y es Dios quien ha ordenado que de eso que le llevas a Él se le dé a los que le sirven. Así que no hay nada de malo en que existan pastores o misioneros que reciban un sueldo de parte de una o varias congregaciones, porque Jesús lo ordenó, lo ves desde el Antiguo Testamento. Sin embargo, el apóstol Pablo provee otra alternativa. Primera de Corintios 9, 11 y 12. Mismo capítulo que cuando hace la comparación entre los que servían en el altar y los que le sirven a Dios predicando el Evangelio. Dice, si hemos sembrado semilla espiritual entre ustedes, ¿será mucho pedir que cosechemos de ustedes lo material? Si otros tienen derecho a este sustento de parte de ustedes, ¿no lo tendremos aún más nosotros? Sin embargo, no ejercimos este derecho, sino que lo soportamos todo con tal de no crear obstáculo al Evangelio de Cristo. Con tal de no crear obstáculo al Evangelio de Cristo. ¿De qué está hablando? Que no están pidiendo ningún sueldo para no ser obstáculo. ¿Por qué sería un obstáculo? Bueno, habría que ver las distintas circunstancias que pudieran estar presentes en la iglesia en Corinto. Quizás había escasez, quizás era un problema, pero como dice que otros sí tenían derecho a su sustento, ¿por qué no ellos? No queda muy claro, pero yo creo que en nuestros tiempos es muy común ver que los que no son cristianos entienden que el cristianismo consiste en enriquecer a los pastores. No sé si has escuchado eso. ¿Eres cristiano? O sea, tú eres el que le das el dinero a los pastores, ¿verdad? No. Bueno, sí, hay unos que sí lo hacen. Y con toda la intención. Aquí está le dicen, te bendigo porque la unción que honras es la unción que recibes. Y eso ni existe en la Biblia, pero la gente se lo cree, ¿verdad? Una vez un pastor dijo, fíjate cómo son sutiles. Un pastor dijo que estaba predicando y que de repente, de la nada, llegó una persona y le puso ahí varios billetes. Y que él se quedó extrañado, quién sabe qué estará haciendo. Y que luego llegó otra persona y puso también dinero. Y luego llegó otra persona y le puso también dinero. Y él dijo, ¿qué está pasando? No sé qué es lo que está pasando. La gente me está trayendo dinero y no sé por qué. Y luego contó que esas personas que habían llevado dinero después le dieron el testimonio de que Dios se le había multiplicado muchísimo más.
Y dijo, fíjate lo que Dios hace, porque cuando vinieron a honrar mi unción, Dios les dio de mi unción a ellos y fueron bendecidos. ¿Y qué crees que empezó a pasar a partir de esa predicación? La gente empezó a llevarle dinero. Ahora, no les dijo que le llevaran dinero. En ningún momento dijo, tráiganme dinero. Lo que dijo es, si me traes dinero, Dios te va a dar más. ¿Y quién son los que muerden el anzuelo? Los que quieren más. Entonces, si estás en una iglesia donde no se predica la Escritura y la gente está ahí porque quiere avanzar y quiere salir de sus problemas y quiere prosperar, y escuchan que alguien dice que si le das dinero, Dios te lo multiplica, dice, pues esto es una excelente inversión. Y ahí los tiene la gente dándole dinero, pasaban de todo tipo, ahí está. Dice, mira cuántas personas va a bendecir Dios. Y se creó una especie de práctica de ahí en adelante. Y dices, oye, ¿está mal que haga eso? Está engañando a la gente. ¿Pero a quiénes está engañando? ¿A las ovejas de Cristo que buscan a su Señor? No. A las cabras locas que andan por ahí, ¿verdad? O quizás son ovejas, pero andan muy perdidas, perdidísimas, ¿verdad? Entonces dices, ¿que lo haga o que no lo haga? Pues así ponen en evidencia a todos los que no están buscando a Cristo, ¿verdad? Pero como quiera está mal, tú no puedes decir que eso va a pasar. No es cierto, no te va a bendecir Dios porque le das dinero, pero se ganchan los que quieren dinero. Entonces son sutiles a la hora de empezar a pedir, decir, es que la Biblia dice que tengo derecho y que yo puedo vivir del Evangelio y que tú debes de traer y Dios te va a traer más, y la gente se enrola creyendo que realmente eso funciona. No quieren a Dios, no están buscando a Dios, quieren prosperidad, y luego dice, pues te voy a hacer próspero si tú me das, y ahí es donde se ponen de acuerdo, ¿verdad? Y llegan a la conclusión que ese intercambio y manoseo de dinero es algo que agrada a Dios, es totalmente equivocado. Y el apóstol Pablo dice, no lo soportamos con tal de no crear obstáculo al Evangelio de Cristo. Y en árbol plantado nosotros no recibimos. Todos somos bivocacionales. ¿Qué significa bivocacional? Que tenemos una doble vocación. Los que servimos porque fuimos llamados a servirle en las cosas de Dios, pero también en un trabajo secular. ¿Por qué? Para no ser obstáculo al Evangelio de Cristo. Lo que no queríamos es que alguien llegara al plantado y dijera, aquí le predican y hacen todo porque quieren ganar dinero. Aquí dicen que enseñan la Biblia, pero es mentira, lo que quieren es el dinero de las personas. Cuando alguien llegaba y nos decía eso, le decíamos, aquí nadie pide un solo peso, aquí nadie toma un peso, aquí lo hacemos gratis, y se sorprendían. No creían que una iglesia se pudiera sostener así cuando los pastores no reciben dinero. Y luego continuó leyendo el apóstol Pablo, 1 Corintios 9, 15 al 18. Pero no me he aprovechado de ninguno de estos derechos, ni escribo de esta manera porque quiera reclamarlos. Prefiero morir a que alguien me prive de este motivo de orgullo. Sin embargo, cuando predico el Evangelio no tengo de qué enorgullecerme, ya que estoy bajo la obligación de hacerlo. Ay de mí si no predico el Evangelio. En efecto, si lo hiciera por mi propia voluntad tendría recompensa, pero si lo hago por obligación, no hago más que cumplir la tarea que se me ha encomendado. ¿Cuál es entonces mi recompensa? Pues que al predicar el Evangelio pueda presentarlo gratuitamente sin hacer valer mi derecho. Así que no tiene nada de malo que haya pastores que reciban un sueldo. Es su derecho, pero también existe esta otra alternativa. Es más difícil. Pero como Pablo hacía casas de campaña junto con Priscila y Aquila para sostenerse a sí mismo. Y dice que ese es su orgullo, no tener obstáculo o no presentar obstáculo al Evangelio de Cristo, presentar el Evangelio gratuitamente, sin hacer valer el derecho. Y créeme que muchos pastores deberían apegarse a este principio, pero no les agrada. Tristemente, en muchos casos las iglesias son vistas como negocios. Es un buen negocio decirle a la gente cosas bonitas para que te dé dinero. Y si tienes un talento para comunicar y tienes carisma y haces reír a la gente, con más gusto te dan su dinero y son los que más prosperan. Pero decir, a ver, apégate a este principio. ¿Quién querría servirle a Dios gratuitamente? Bueno, alguien que dice como Pablo,
No lo hago por gusto. No predico el Evangelio porque yo quiero, sino porque fui llamado a hacerlo. Estoy bajo la obligación por el llamado que Dios me puso. Así que no lo hago por un sustento, no lo hago por recibir dinero. Tengo el derecho y decido no tomarlo para que no haya obstáculo al Evangelio de Cristo. Creo yo que es una manera clara de mostrarle a todos aquellos que piensan que las iglesias son solo para robar dinero, que no es cierto. Habemos iglesias que servimos por puro amor a Cristo. Ahora, estamos creciendo mucho. No podemos descartar la posibilidad de que en el futuro alguien entre nosotros sea llamado de tiempo completo. Tal vez Dios quiera llamar a alguien de tiempo completo. Tal vez dijéramos, oye, se presenta la necesidad, quizás no aquí, sino de enviar a alguien a otra parte y que se dedique de lleno a poner una iglesia, y quizás lleguemos a la conclusión de que hay que darle un sueldo para que se dedique de lleno a eso. Y no sería ningún problema bíblico hacerlo, ¿verdad? Ninguno de nosotros podemos decir, bueno, siempre hemos dicho que Dios nos permite seguir así, ¿verdad? Siendo bivocacionales. Nadie puede quejarse de que nos estamos quedando con dinero o lo que hacemos es por dinero. Por eso todo lo que hacemos es gratis. Pero no podemos descartar que después de cierto tiempo quizás Dios llame a uno de ustedes también. Y que necesiten un sueldo para cumplir con su tarea. De hecho, debería ser un orgullo para la iglesia decir que de esta iglesia se sustentan a quizás ciertos hombres que se dedican de lleno a las cosas de Dios. Entonces, no quiero que se cree confusión de que porque nos apegamos a lo que Pablo dice, significa que los que reciben algo en la iglesia están mal. No, porque es su derecho, es un mandato de Jesús, es el carácter de Dios para con los que le sirven desde el Antiguo Testamento. Pero es mucho mejor no crear obstáculo, pero también se tiene que reconocer, y lo tengo que reconocer, que el servicio no es igual. Si alguno de nosotros como ancianos nos dedicáramos de tiempo completo, quizás avanzarían las cosas más rápido, habrían más cosas funcionando en árbol plantado. Porque los que somos bivocacionales, la mayor parte del día la dedicamos a un trabajo secular, y luego el resto del tiempo lo tenemos que dividir entre la familia y la congregación. Y eso implica que no va a recibir la misma atención la congregación porque tiene pastores bivocacionales. Porque no hay nadie de tiempo completo pensando solamente en cómo edificar la iglesia. Y es cierto, sí afecta en todo lo que se podría hacer que no se puede hacer. Y nosotros vamos a tratar de compensar teniendo cada vez más gente sirviendo. Pero siendo honestos, sería mejor para la iglesia que alguien estuviera de tiempo completo. Así que hagamos lo que Dios quiera. Mientras nos permita ser bivocacionales y podamos atender la iglesia como corresponde, así nos mantendremos con la misma intención del apóstol Pablo. Pero si un día Dios muestra que se requiere que alguien se enfoque de lleno, obedeceremos. Pero hasta ahora Dios no ha dicho nada. Y no hay nada que indique que lo vaya a hacer en poco tiempo, así que seguiremos en ese sentido. Pero fíjate bien, es Dios quien le da el sueldo a sus trabajadores. Es de Él quien lo esperas, no de la gente. No esperas las cosas de la gente. Si te esforzaste por venir a servir, no esperes que la gente te felicite. Espera mejor que Dios te muestre que vas bien. Si estás batallando y tienes situaciones, no estés poniendo los ojos en las personas, pon los ojos en Dios. Dios moverá a las personas para que acudan a ayudarte, a moverte, a bendecirte, lo que sea. Pero es el asunto directamente con Dios. Dios reparte lo que recibe a quien Él quiere. Así que no pongas la vista en las personas. Espera en Dios. Dios no falla. Dios no se equivoca. Si tú ofrendas, esto es para Dios, ¿verdad? Y aquí, en Árbol Plantado, nos esforzamos por ser transparentes en todo lo que hacemos con el dinero y que se use con sabiduría. No vas a tener que preocuparte porque me fui de vacaciones con dinero de la iglesia.
Pero bueno, con eso terminan las leyes para los sacerdotes y quisiera que nos quedáramos en mente que nuestro trabajo no es en vano. Dios no deja sin sustento a quien le sirve. Por eso Jesús dijo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Elige poner orden en tu vida para servir a Dios. No pongas en primer lugar tu trabajo. En importancia, claro, que tiene prioridad para que puedas servir, pero en ningún momento tu trabajo, tu empleo, es lo que te sustenta. Es Dios por medio del trabajo. Y si un día Dios te quita el trabajo, no digas, ¿ahora qué voy a hacer? Porque es Dios tu sustentador. Aunque tú te hayas confundido y pensaras que es el trabajo lo que te sostiene, es Dios quien te sostiene. Y si ya te quitó el trabajo, Él sigue siendo tu sostén. Él se encargará de que por una u otra forma recibas lo que necesitas. Lo que necesitas, no lo que tú quieres, ¿verdad? Que es muy diferente. Pero tenemos la promesa, que dado que nuestro Padre sabe lo que necesitamos, nos lo va a dar. Pero primero enfócate en Él, en las cosas del reino de los cielos. Sírvele. No como medio para obtener ingresos. No se trata de eso, no puedes engañar a Dios, pero confiando en que Él es nuestro sustento. Así que con eso terminamos el capítulo 7. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Sirvamos a Dios, demos a Dios de corazón y que Dios reparta como Él quiera, ¿verdad? A veces es fácil caer en la trampa del mundo, pensar que nuestro sustento viene del mundo y de las cosas que hacemos en el mundo. O es fácil también sentirnos mal cuando pensamos que nos hemos esforzado mucho y recibimos poco. Y ves que otros se esfuerzan menos y reciben más. Y dices, ¿qué está pasando? ¿Por qué esta injusticia? No, no es de injusticia. Dios reparte como Él quiere y Dios no te debe nada, ¿verdad? Tú le debes todo a Dios, pero Él no te debe nada a ti. Y si consideras que te da poco por el mucho esfuerzo que haces, desahógate con Él, ¿verdad? Él en su misericordia te hará entender que no es proporcional a lo que haces, sino según su gracia. Y así como ahorita quizás sientes que te esfuerzas mucho y recibes poco, llegará el día en que casi no haces nada y recibes mucho. Dios organiza las cosas como mejor le parecen a Él. Y no tenemos la sabiduría como para aconsejarle a Dios cuál es lo mejor o cuál es el mejor camino. Él nunca falla, Él es sabio, lo que implica que hace las cosas de la mejor manera posible. Así que confiamos en que Él nos sostiene. Y no nos comparamos con los demás. Confiamos en que Él tiene suficientes razones para no darme lo que yo creo que debo de tener. Para que cuando llegue el día en que digas, Señor, no me merezco esto porque no he trabajado tanto, te acuerdes que nunca fue por tu trabajo, sino por su gracia. Él es quien decide repartir todo lo que le pertenece como mejor le plazca. Y debemos estar agradecidos, ¿verdad? Así que vamos a orar, Señor. Te damos muchas gracias porque tú nunca cambias. Así como en los tiempos de Moisés, así en los tiempos de hoy. Así como tú proveías para los que te sirven, así sigues haciéndolo para con los que te sirven. Eres el mismo, Señor, ayer, hoy y por los siglos. Por eso podemos confiar en ti. Porque tú no cambias de opinión, Señor. Nosotros somos volubles, cambiamos, nos arrepentimos, pero tú permaneces fiel. Enséñanos a confiar en ti. Enséñanos, Padre, a traerte lo que es tuyo, las ofrendas, pensando en ti, que te lo damos para ti, conscientes de que deben ser usados para más cosas aquí en la congregación, pero que es para ti, Señor, y que tú decides qué se hace con ese dinero. Obviamente tenemos que ser sabios, buenos administradores con lo que hacemos con las ofrendas en este lugar, Señor, y te rogamos que nos des sabiduría. Pero permítenos entender que eres tú, Señor, quien organiza las cosas
quien distribuye como mejor le parece. Perdónanos por las veces que nos quejamos porque sentimos que eres injusto. Sentimos que te estamos dando más de lo que recibimos, lo cual es absurdo, porque tú ya nos dices todas las cosas. Enséñanos a entender que nosotros no merecemos nada, que no nos debes absolutamente nada, para que lo que tengamos, aunque sea muy poco, Señor, seamos conscientes que es gracia inmerecida. Que lo que merecemos, Señor, realmente es estar en la miseria por nuestras maldades, pero no nos tienes en la miseria. Enséñanos a tener contentamiento con lo que nos das, a saber esperar en ti, Señor, cuando hay necesidad, y a ser agradecidos cuando nos has dado en abundancia. Enséñanos a mantener siempre en nuestra conciencia, en nuestras mentes, que no es por lo que hacemos, sino por tu gracia. Pero eso no es una excusa para no hacer. Todo lo debemos hacer como para ti, Señor, no como para los hombres. Y al mismo tiempo estar conscientes de que nuestro esfuerzo no es un trueque, no es para que tú nos des algo, Señor, es por todo lo que nos has dado. Y si quieres bendecirnos hoy, gracias. Si no, también, Señor, porque lo que tenemos es mucho más de lo que merecemos. Enséñanos a vivir agradecidos con lo que tenemos, confiando que tú eres proveedor de los que te sirven. Tú eres nuestro sustento, Señor. Tú nos das nuestro salario, como mejor te parece. Y siendo francos, nos das mucho más, muchísimo más de lo que merecemos. Por eso te rogamos, Señor, que nos concedas vivir agradecidos y que podamos glorificar tu nombre aún en medio de la necesidad. Gracias. Amén. ¿Pueden sentarse? Pasemos a la sección de preguntas. El día de ayer tuvimos nuestra sesión de 1:30, fue muy productiva. La próxima sesión la tendremos hasta dentro de 2 semanas. Muy bien, vamos a empezar a leer las preguntas de hoy. Está el código QR para que te agregues al grupo de WhatsApp si no estás. Si no estás en nuestro grupo de WhatsApp, haz tus preguntas en Facebook o en YouTube mientras estamos en vivo y los van a dirigir a este mismo grupo y les leemos en el orden en el que van llegando. Primer pregunta, Edson Medina. Pastor, el versículo que usan para manipular a la gente es el siguiente. Copio el pasaje completo para el contexto. Dice: el que a vosotros recibe, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe el que me envió. El que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. El que recibe a un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y cualquiera que dé a uno de esos pequeñitos un vaso de agua fría solamente por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. ¿Cómo podríamos explicar específicamente la parte de recompensa de profeta? En su tiempo me enseñaron que era que uno recibía el don de profecía y por lo tanto aplicaba para cualquier ministerio al que uno aspira. Bueno, creo que la clave para entender aquí, primero el contexto está hablando de los que están viajando de ciudad en ciudad, ¿verdad? Y que necesitaban ser sostenidos para poder continuar con su ministerio. Eso implicaba que los albergabas en tu casa o les proveías de alimento o incluso en algunas circunstancias los visitabas en la cárcel, pero proveías para sus necesidades. Ahora, ¿está hablando de que tú tienes que llegar y darle dinero al predicador? No, porque el predicador puede vivir de él mismo haciendo su trabajo, ¿verdad? Aquí está hablando de los que estaban de ciudad en ciudad predicando el evangelio. Por eso Pablo a veces encomendaba: encomiendo a mi hermano tal y tal, recíbanlo y provéanle para lo que necesita. Está hablando de los que viajaban de ciudad en ciudad para predicar el evangelio o para animar y fortalecer a las congregaciones. Cosa que en el contexto de los que piden dinero usando este pasaje para nada aplica porque no están haciendo esa tarea. Número 2, la recompensa. ¿Cuál es la recompensa que recibiremos? Ya la estudiamos. ¿Dinero? No, más responsabilidad. Bien, buen siervo fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. La recompensa que recibe el justo, la recompensa que recibe el profeta, no es dinero en esta vida terrenal. La recompensa que Dios nos dará está en el mundo venidero, ¿verdad? Entonces, ahí hay otro error. No están diciendo que si eres profeta te va a dar dinero como si fueras profeta. Pues no, ¿verdad? Ni siquiera está hablando de dinero. Cuando Jesús les dijo, vayan a la aldea donde lo reciban, entren y coman de lo que les den. En ningún momento dijo que les tenían que dar dinero. Ahora, sabemos que se levantaban colectas.
y que Pablo, para financiar sus viajes, ya sea que trabajaba haciendo tiendas de campaña, como también decía que aceptaba envíos que le mandaban otras congregaciones. Ahí sí estamos hablando de dinero, pero específico para una tarea de evangelismo. Era una especie de apoyar al misionero para que vaya y cumpla con sus tareas. Pero como lo usan los de hoy en día, no tiene ningún sentido en cuanto a la aplicación del contexto y en cuanto al hecho de estar recibiendo dinero. Dicen, oye, quiero que me ayudes, me bendigas porque recibirás mi misma recompensa. Ah, ok, ¿qué estás haciendo? ¿A dónde vas? ¿O cómo va a estar el asunto? No, aquí estoy en mi casa y todo, nomás dame dinero. ¿Qué me estás hablando? Ninguno llegaba a decir, oye, aquí vivo entre ustedes, denme dinero para que Dios los recompense. Por supuesto que no. Ahora si dijeras, oye, imagínate que nosotros tuviéramos visita, viene alguien de Ucrania, por decir un lugar, y va a estar aquí ayudándonos y enseñándonos cosas de la Biblia que no sabemos y no tiene dónde hospedarse. ¿Quién quisiera hospedarlo? Ah, alguien a lo mejor dice, yo lo hospedo en mi casa. Ándale, quien ayuda a uno de los discípulos de Cristo solo por ser discípulo, recibirá recompensa. ¿Ok? Sí, lo voy a recibir en mi casa, lo voy a hospedar y le voy a dar de comer para que cumpla con su tarea y luego se va a ir. ¿Y cuándo llega mi recompensa? Pues en la vida venidera, como con todos, ¿verdad? No hay por qué estar pensando que tienes que darle una lana al que está ahí, ¿verdad? Para que reciba recompensa. Los únicos que morderían este anzuelo, es como el ejemplo que yo puse, son los que quieren dinero, ¿verdad? Siguiente, nada más dice el nombre leal. El diezmo es parte del salario que pueden recibir los pastores en relación a los versículos mencionados. Si tú te refieres al diezmo, a la 10ª parte que se junta en una congregación por consenso en la congregación, o sea, porque así lo decidió la iglesia, no hay ningún problema. Si tú te refieres al diezmo de la ley de Moisés y te citan Malaquías 3:10, de que para que Dios abra las ventanas de los cielos, trae los diezmos al alfolí y todo eso, eso no aplica. Ni siquiera los judíos diezman. El diezmo en ese sentido era para los levitas. Hay iglesias que se ponen de acuerdo en ofrendar el 10% de lo que ganan, pero es convicción propia, ¿verdad? Es un acto voluntario. Pero quien dice, yo voy el diezmo porque Dios me va a bendecir y va a abrir las ventanas de los cielos, y si no se lo doy, estoy robando a Dios, eso es falso. Lee Hechos 15. Nada de la ley de Moisés es impuesto a los gentiles, a los cristianos que no somos israelitas. El diezmo era para mantener a los levitas y al templo funcionando, y hoy en día no hay ni templo y los levitas no están funcionando, ni siquiera los judíos reciben diezmos, ni siquiera los judíos diezman, así que los cristianos mucho menos. No caigas en esas trampas. Dice Gabriela, pastor, buenas noches, ¿qué opina usted de pastores que reciben los diezmos sin dar cuentas y piden muchas ofrendas para sostener la iglesia? Son mercaderes de la fe. Son aquellos que piensan que la fe es medio de obtener ganancias, dice el apóstol Pablo. Son falsos pastores. Quizás alguno ahí es verdadero y anda muy perdido, ¿verdad?, en su doctrina y piensa que eso es lo que corresponde. No, hay que llevar la escritura y decirle, hermano, el diezmo según Hechos 15 ya no aplica para nosotros porque es de acuerdo a la ley de Moisés. Ya no hay levitas oficiando el templo, no hay templo, no hay razón para el diezmo. Póngase a trabajar, mi hermano. Y si se dedica de tiempo completo y hace un buen trabajo, porque el que no trabaja, que no coma, dijo Pablo, el que no trabaje, que no coma. Si un pastor no enseña bíblicamente y quiere vivir de la iglesia, no le dé ni un peso, ni un solo peso, porque no está trabajando para Dios. Trabajar para Dios es hacer su voluntad y enseñar su palabra, no las barbaridades que muchos enseñan y que tienen el descaro de pedir un sueldo. Siguiente, José Leal, buenas noches. En 1 de Juan 2, 3 y 4 dice que guardemos sus mandamientos si no somos mentirosos. Entonces, ¿el diezmo es mandamiento aún? Nada que ver. Cuando hablas de los mandamientos de Dios, y sobre todo el apóstol Juan habla del el mandamiento que tenemos de amar a nuestro prójimo, ¿verdad? Lee el contexto. Cuando hablan de los mandamientos que siguen vigentes, puedes pensar en los 10 mandamientos, ¿verdad?, que reflejan el carácter de Dios. Pero cuando hablas de la ley de Moisés, en un pacto condicionado a la obediencia, nosotros no formamos parte de ese pacto, y el diezmo es para los que viven en la ley de Moisés, bajo todo el sistema sacrificial que no aplica para nosotros. Los mandamientos de Dios siguen vigentes, como no robes, no des falso testimonio, no adulteres, todo lo que tiene que ver con la moral y el carácter de Dios.
pero todos los mandamientos ceremoniales, como todo lo que tiene que ver con los sistemas sacrificiales y todos los rituales, las leyes civiles, los impuestos como el diezmo, no aplica para nosotros porque no vivimos bajo la ley de Moisés. Siguiente, Rocío Alba Gro, no sé si es Guerrero, Rocío Alba Gro. Bendiciones, pastor. ¿Los sacerdotes en tiempo de la muerte de Jesús estaban aptos para seguir ofreciendo holocaustos? No, porque ya no era necesario seguirlos ofreciendo, pero ellos, como no reconocieron a Jesús, lo seguían haciendo. Siguiente, Celestino Coleone. Pastor, ¿es correcto desahogarme con Dios, decirle cómo me siento, que no estoy de acuerdo con cierta situación, que no me parece, y decir al Señor, hágase tu voluntad? Pues sí, pero no está muy congruente, ¿verdad? A menos que te hayas desahogado. O sea, piensa en Job. ¿Qué hizo Job? Trató de reclamarle a Dios. ¿Y qué le dijo Dios? ¿Tú quién eres para reclamarme, verdad? En pocas palabras. ¿Dónde estabas tú cuando yo puse los fundamentos de la tierra? ¿Dónde estabas tú cuando le puse el límite al mar? Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Quién eres tú, Job, para venir a reclamarme si no entiendes lo que estoy haciendo? Pero no le negó desahogarse. ¿Cómo trató Dios a Jonás? Berrinchudo, bien berrinchudo Jonás. Y Dios le habló con mucha paciencia, sobre todo cuando se dio cuenta que no iba a destruir Nínive y Jonás estaba esperando y el sol le quemaba y Dios hizo crecer una plantita y se sintió aliviado Jonás. Y luego Dios hizo que se muriera la plantita y se quejó. Y fíjate cómo Dios trata a Jonás. Jonás está enojado y se molesta con Dios y Dios le tuvo paciencia a Jonás. Checa cómo contesta Dios cuando Moisés le dice, ya quítame la vida, ya no quiero estar haciendo esto. No, no es así. Voy a repartir el Espíritu en otros ancianos. El mismo Espíritu que está en ti estará en otros. Entonces, no hay forma de que podamos sorprender a Dios, como va a decir, ¿y este por qué se viene a quejar? Porque Él sabe todo lo que vas a decir antes de que lo sientas, antes de que lo digas, perdón, incluso antes de que lo sientas. El punto es que tú no puedes engañar a Dios. Si tú sientes inconformidad y quieres presentarte ante Él como si nada pasara, estás tratando de engañarlo, estás siendo un hipócrita. A eso me refiero yo cuando te tienes que desahogar con Dios. No puedes simplemente decir, Señor, gracias por todo lo que me das, estoy muy contento, y por dentro estás todo mal porque sientes que es injusto. Eso es hipocresía. No puedes mentirle a Dios haciéndole pensar que todo está bien cuando en realidad no. Entonces ahí es donde tienes que desahogarte. Decirle a Dios todo lo que sientes, todo lo que piensas y rogarle que te permita entender. Pero si te quejas y le dices, pero hágase tu voluntad, y no es genuino, mientes, no lo puedes engañar. Por eso es, desahógate con Dios, dile cómo te sientes, cómo es tu razonamiento, por qué crees que las cosas no están como deberían, y luego ruégale que te tenga paciencia y que te permita entender, y tú vas a ir viendo lo que Dios hace contigo. En mi experiencia personal, cada vez que yo he ido a desahogarme con Dios y digo todo lo que siento, no me dura mucho porque luego Dios me da las respuestas que buscaba. No las bendiciones que quería, las respuestas que buscaba. Hazme entender, déjame ver qué estoy haciendo mal, y me deja ver porque es bueno que le pidas eso. Pero no me ha cumplido lo que yo esperaba, ¿verdad? Y entiendo, no es lo mejor para mi vida. Pero tienes que ser honesto con Dios para no tratar de engañarlo siendo un hipócrita. Siguiente. Dice Pedro Lozano, Pastor Hernán, Dios lo bendiga. Aparte de los 10 mandamientos, ¿qué otro mandamiento perpetuo para los cristianos? Pues mira, cuando hablamos del Nuevo Testamento, en lugar de pensar solamente en los 10 mandamientos, Jesús dijo que toda la ley se resume en ama a Dios con todo tu corazón, toda tu alma, toda tu mente y todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Porque ninguno quebrantaría uno de los 10 mandamientos o ningún mandamiento de Dios si amamos a nuestro prójimo. Tenemos el deber de amarnos los unos a los otros. El mandamiento que nos dio Jesús, que nos amemos los unos a los otros. Entonces, ahí se resume y se desglosa en una infinidad de mandamientos, en una infinidad de responsabilidades que no puedes simplemente tratar de delimitar con los 10 mandamientos. Hay muchísimas cosas que tienes que estar haciendo, que no debes hacer y que debes hacer. Entonces, no busques un mandamiento específico. Trata de ver cómo muestro el amor ágape a mi prójimo, haciendo todo lo que pueda por ayudarle, por bendecirlo, aunque no se lo merezca. Y entonces te vas a encontrar a ti mismo trabajando, obedeciendo a Dios.
En lugar de buscar algún mandamiento específico, busca todo lo que puedas hacer para mostrar tu amor a Dios y amor al prójimo. Siguiente, Mariela R. Martínez Solalinde. ¿Qué significa multiforme gracia de Dios? Que la gracia de Dios tiene muchas formas, se manifiesta de distintas maneras, según la circunstancia de distintas personas. A algunos Dios les muestra su gracia dándoles un sustento en medio de la necesidad. A algunos Dios les muestra su gracia permitiéndoles tener hijos. A Dios les muestra su gracia permitiendo que se compren un carro nuevo. Y la forma en la que Dios manifiesta su gracia es muy variante. Entonces esa es la multiforme gracia de Dios. ¿Me brinqué otra? De cheque, ¿verdad? Sí. Si no diezmas el 10% de todos los ingresos, ¿le robas a Dios? No. No. A menos que estés viviendo bajo la ley de Dios y que el templo esté en funcionamiento y que los levitas estén sirviendo. Porque el diezmo, ya estamos cerquita de llegar a esos temas, el diezmo era para los levitas porque se dedicaban a servir el templo. No hay templo, no hay levitas funcionando, por consecuencia no se necesita el diezmo. Ningún cristiano está obligado a dar el diezmo, ninguno. Todas nuestras ofrendas deben ser voluntarias. Ahora sí continúo. Rocío Alba Gro, pastor, entonces el sumo sacerdote cayó muerto. La Biblia lo dice. No sé de cuál sumo sacerdote hablas. Elí se murió, ¿verdad? De espaldas, se desnucó, murió. Era sumo sacerdote. No recuerdo otro que haya caído muerto. No sé si puede ser más clara o mencionar el pasaje para poder ayudar a responder tu duda. Y son todas, ¿verdad? Bueno. Entonces, hasta aquí nos quedamos. La sesión de preguntas es hasta dentro de 2 semanas. Apúntenlas, si es que en la semana surgen unas, y nos esforzaremos por responderla. Hay avisos. Recordar las ventas y las ofrendas. Nuestros hermanos de ventas trajeron para vender. Lo que se junte ahí es para buscar mejoras aquí en la congregación. Las ofrendas para mantener funcionando este lugar. Es todo. Hoy se va a publicar en unos minutos un aviso, y quiero de una vez decirlo. Vamos a tener la última sesión. ¿Se acuerdan que hace más de un mes tuvimos una sesión por cuestión de disciplinaria? Y habíamos llegado al último paso del proceso de la disciplina de Mateo 18, 15 al 17. Bueno, este domingo al terminar vamos a abrir otro evento para poder hacer la conclusión de ese tema. Llegamos al último paso del proceso de disciplina. En esa junta vamos a pedir testimonio de aquellos que trataron de acercarse a hablar y mover el arrepentimiento al que está en el proceso disciplinario. Y este domingo, al terminar la reunión, vamos a finalizar. Se tiene que dar el testimonio de los que hablaron con la persona en el proceso y ver qué fue lo que pasó. Si no hay evidencia de arrepentimiento, tal persona será excomunicada como Jesús lo ordenó. Entonces vamos a tener esta última sesión y el viernes van a aparecer 2 eventos disponibles. En la reunión general, que es para cualquier persona que esté registrada en el sistema, se puede inscribir, dígase congregante o miembro, y luego una sesión extraordinaria donde solamente van a poder registrarse los que son miembros de Árbol Plantado. Pero entonces para este viernes en la mañana esperen los 2 eventos. Nosotros como miembros tenemos el compromiso formal adquirido por la membresía de acudir a todas las sesiones, sean extraordinarias o no, y sobre todo en este caso por ser disciplinaria, por la importancia de lo que Jesús mandó. Es todo ahora sí. Entonces, si Dios quiere, nos vemos el domingo para continuar con nuestro estudio y para terminar con el proceso disciplinario que teníamos pendiente. Es todo. Gracias, cuídense. Deseo mucho que Dios los bendiga. Dios quiere, nos vemos la próxima reunión.